Eso, Estoy con el tema de la cámara, disculpe. no se preocupe. Hemos comenzado entonces hoy día a grabar nuestra sesión, hoy 11 de mayo del 2023, en esta sesión que viene a ser la segunda de este ciclo para docentes de carreras online. Esta sesión segunda y la tercera están programadas casi en conjunto, por eso aparecen dentro de lo mismo, ajustes de evaluación 1 y 2, y que refieren a una de las tareas, no es la principal, bueno, sí, es importantísima, porque ustedes tienen que, además de entregar la clase sincrónica, además de acompañar a sus estudiantes en la lectura y en la revisión de los materiales y los contenidos, también deben evaluar, ¿no es cierto?, y retroalimentar a sus estudiantes. Maestro Guillermo, qué gusto verlo. Muchas gracias por compartir su cámara. Eso hace muy bien al, a la emoción del curso. Así es que, bueno, sin más, quiero contarles, insisto, esta es una de las sesiones, yo diría que bastante relevantes dentro de este ciclo, porque tiene que ver con la gestión de las evaluaciones. Insisto, dado que ustedes reciben una plantilla, el curso prácticamente cargado, ¿no es cierto?, con todo el material para que el estudiante pueda revisar en forma autogestionada y autónoma, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca como docentes? Aparte de hacer la clase sincrónica, nos toca acompañar en los foros de consulta, pero también la presencia cognitiva, ¿se acuerdan? A través de las evaluaciones. ¿Y eso qué significa? Retroalimentar al estudiante, darle un feedback de su avance, mostrarles, ¿no es cierto?, dónde están sus fortalezas o sus debilidades en torno al logro de sus competencias. Y para eso, esta tarea, que parece simple, ¿no es cierto?, cuando llega el momento de la evaluación, es cuando nos empieza a doler la cabeza, nos empieza a doler la guata, así como el estómago, ¿cierto? No, a ustedes no les va a doler, porque ustedes van a quedar absolutamente entrenados en cómo gestionar sus evaluaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Principalmente vamos a ver los temas que yo les comenté en la cita, ¿no es cierto?, que dice en relación con que vamos a revisar primero que todo la herramienta del libro de calificaciones. Dentro del libro de calificaciones, aquí aparece como harta información, pero en realidad son clics, ¿ya? Miren, esto lo vamos a ver aquí, esto lo vamos a ver acá, y que tiene que ver con que el libro de calificaciones en el aula virtual tiene distintas vistas, ¿ya? Y dentro de esas vistas hay distintas opciones. Por eso es que vamos a ver cómo cambiamos las vistas y los tipos de opciones que tenemos al interior de esas vistas. Así también vamos a ver cómo descargar las calificaciones y lo que significa el número de confirmación de una evaluación enviada. Como saben, partimos siempre con esta presentación en PowerPoint. Y luego de eso vamos a compartir pantalla para verlo en concreto. Entonces, ¿dónde vamos para conocer el libro de calificaciones? Solo un avance. ¿Dónde vamos a encontrar el libro de calificaciones? En nuestra barra de navegación, en la parte superior izquierda del aula. ¿Cierto? Donde está el contenido, calendario. El cuarto enlace es el libro de calificaciones. Cuando nosotros hacemos clic en el libro de calificaciones, se va a desplegar una ventana similar a esta. Recuerden que si se ve muy pequeño, pueden usar la lupa más y agrandar la pantalla. Pero es solo una referencia, ¿ya? Porque luego lo vamos a ver en compartido de pantalla. Entonces, cuando abrimos el libro de calificaciones, lo primero que nos vamos a encontrar es con estas dos ventanitas o estas dos pestañas que nos muestra la vista, ¿ya? ¿Y vista qué significa? Que yo puedo pedirle a la plataforma que me muestre en vista vertical, que es ese como una vez unos profesores me dijeron, es como el sándwich, ¿ya? Que son 3 rayitas, ¿ya? Entonces, el sándwich o las 3 rayitas del menú me muestra la vista vertical. Con vista vertical podemos acceder a elementos calificables que nos muestra la lista de todas las evaluaciones que vamos a tener cargadas en el aula y también nos permite visualizar una vista de estudiantes, es decir, por cada estudiante que yo tenga cargado en mi asignatura, voy a poder ingresar, por ejemplo, yo estoy en el curso de la maestra Raquel y aparezco, ¿no es cierto?, como estudiante, ya va a dar clic en mi nombre y va a ver todo el detalle de mi avance en las evaluaciones, si he entregado todas mis evaluaciones, si es que estoy atrasada en alguna, si es que necesita darme alguna excepción, como por ejemplo más tiempo, por ejemplo,
¿cierto? Y también existe esta siguiente vista, que es el cuadrito, ¿no es cierto?, que nos permite ver el listado de calificaciones y de estudiantes, por cierto, pero en columnas, ¿ya? Que es una especie como de libro que nos muestra prácticamente todo el espacio o el espectro de evaluación. También desde acá nosotros vamos a poder no solo ver, ¿no es cierto?, de la vista vertical que nos está mostrando esta pantalla, el elemento, sino también cuántos faltan del curso por entregar, la fecha de vencimiento que pueden tener estas evaluaciones y el estado en que están estas evaluaciones. Por otro lado, cada vez que nosotros hacemos clic en esta vista vertical, junto al nombre de la evaluación aparecen los 3 puntos que ustedes saben nos permiten editar. Esta edición nos va a dar el espacio para que nosotros entreguemos algún tipo de excepción o algún tipo de cambio, ¿no es cierto?, en la evaluación. Y finalmente, en la parte superior derecha, vamos a encontrar algunas herramientas que nos van a permitir, por ejemplo, descargar el centro de calificación o el libro de calificaciones en un archivo Excel para que ustedes puedan llevar, ¿no es cierto?, el registro del avance de sus estudiantes, sacar las evaluaciones, los promedios, etc. Toda vez que nosotros utilizamos el libro de calificaciones en el aula virtual, nos va a servir principalmente para el campus virtual, para lo que significa el trabajo en aula virtual, pero no se va a transmitir en forma automática a SAP, entendiendo SAP como el portal docente donde vamos a ir a ingresar nuestras evaluaciones. ¿Sí? No sé si me explico. Para efectos formales de la universidad, tenemos que ingresar nuestras calificaciones en lo que llamamos SAP, el sistema de administración, ¿cierto? Entonces, ese sistema de administración lo vamos a tener que completar en forma manual. Ahora, existía hace un tiempo, desconozco si todavía se puede hacer, pero podíamos subir un archivo en Excel para que estas calificaciones se pudiesen completar en SAP. Pero de no ser así, lo tendríamos que hacer en forma manual, ¿ya? También tenemos esta tuerca o ajustes, ya vamos a ver para qué nos sirve, ¿no es cierto? Y el espacio para revisar los números de confirmación, que también vamos a ver de qué se trata. Otro tema que vamos a revisar hoy día en gestión de evaluaciones es el cambio y ajuste de fechas. ¿Qué significa eso? Según la normativa de cada escuela o cada núcleo, nos van a permitir o no cambiar fechas, ajustar fechas, etcétera, dependiendo, por ejemplo, de si hay alguna actividad extra programática y tenemos asignado una fecha de evaluación, podríamos eventualmente cambiar la fecha de inicio de una evaluación, ya sea un trabajo de desarrollo, un cuestionario o un foro. También vamos a ver las fechas de vencimiento de una evaluación y las condiciones de publicación, es decir, de qué manera podemos ocultar una evaluación, ¿no es cierto? O generar la posibilidad de que un estudiante pueda ver la evaluación posterior a la fecha de cierre. También dentro de esto vamos a revisar aquellas condiciones para no modificar una evaluación, solo para tenerlo en consideración, ¿ya? ¿Qué nos muestra en el fondo o hacia dónde nos va a llevar este espacio? Principalmente a el conocer, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en una edición de una evaluación, ustedes ya la van a tener o las deben tener cargadas en sus aulas, a ver si ahí me confirman con un dedito hacia arriba quienes han podido ingresar a sus cursos o con su usuario a campus virtual, han podido ver si el curso ya está cargado, si están las evaluaciones, si me dan un feedback, aunque sea por chat, porque sé que están varios en la universidad, eh, si han podido entrar. Perfecto. Maestro Guillermo, maestra María Antonieta me confirman que sí, que tienen cargado, perfecto. Están cargadas sus asignaturas, maestra Raquel todavía no la tiene cargada. Ya, pero vamos a ir viendo, no se preocupe, vamos a verlo de todas maneras. Y si prefieren, por ejemplo, podrían compartirme un ID de un curso y podemos mostrar el curso de alguno de ustedes, de tal manera que les resulte también bastante más familiar. Yo tengo mi curso, como ustedes saben, de prueba desde donde voy a mostrar, así que ya les conté lo que era el ID, así es que si quieren compartirme un ID, lo buscamos y les muestro también esa información.
¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la configuración de fechas, siempre sus evaluaciones van a tener, además del nombre, ¿no es cierto?, de su evaluación y el desarrollo de las instrucciones o de las preguntas, tenemos en el espacio del costado derecho de la pantalla el espacio de ajuste, donde va a aparecer la fecha de entrega y desde donde también vamos a poder hacer los primeros cambios, ¿ya?, de fechas para evaluaciones. También tenemos siempre la posibilidad de dejar oculta o visible, ¿no es cierto?, la evaluación para un estudiante. Eso es como a modo muy general. Ya viendo, compartiendo la pantalla, vamos a revisarlo, ¿no es cierto?, en una forma más específica. Ahora, esto dentro de los objetivos del segundo tema, las condiciones para no modificar una evaluación que tienen que recordar es que cuando hablamos de los trabajos de desarrollo o que en Blackboard también se denominan, ¿no es cierto?, recuerden, como actividad, ¿ya? Estos trabajos de desarrollo, principalmente, ¿no es cierto?, no vamos a poder cambiarlo de individual a grupal si un estudiante ya inició su evaluación, aunque no lo haya enviado. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una actividad en mi curso y esta está visible para el estudiante, basta que él ingrese a mirar las instrucciones y yo ya no voy a poder hacer la modificación de esta evaluación que es individual o que está hecha como individual a grupal. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en estos casos? Hasta que no haya hecho todos los cambios de la actividad, entonces se sugiere que ustedes lo mantengan oculto. Mantener oculta la actividad hasta terminar los cambios. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Esto me quedó muy, muy lejos. Vamos a moverlo un poquito. Ahí. ¿Cierto? Ahí. Entonces, ¿qué significa en el fondo que yo no pueda modificar? ¿Por qué? Porque ustedes probablemente en sus asignaturas puede haber planificado alguna actividad grupal o colaborativa. Sus diseñadores instruccionales van a haber cargado las evaluaciones, pero como si fuesen individuales. Es responsabilidad del docente transformar, ¿no es cierto?, esta actividad de individual a grupal. Por eso es que si hay una actividad, sobre todo en este periodo donde sus estudiantes todavía no pueden entrar al curso, revisen aquellas actividades que son grupales, ¿no es cierto?, y déjenlas ocultas hasta que no hayan generado los grupos. ¿Cuándo y cómo vamos a ver grupos? En herramientas de gestión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a generar grupos, ya sea grupos manuales o aleatorios o de autoinscripción, una vez que los estudiantes estén en grupo, ahí recién van a poder ingresar a esas actividades. ¿Queda? No sé si queda claro, se enredó un poco, dedito hacia arriba, o hay alguna consulta sobre esta condición para no modificar una evaluación. Ya, maestro Guillermo, vamos a trabajar con esa idea entonces. Yo infiero que estamos ok, ¿cierto? Está claro, ok. Súper, gracias, maestra Sí, María. ok. Muchas gracias. Voy a anotar este ID para que podamos revisar desde el mismo curso del maestro Guillermo, que va a ser lo mismo que van a hacer ustedes, ¿cierto? Pero así vamos viendo un curso real. Y por otro lado, queridos maestros y maestras, una condición para no modificar, en este caso, el cuestionario, ¿ya? Que para todos los efectos recuerden que en nuestra plataforma el cuestionario se denomina examen, o así por lo menos lo vamos a cargar. El cuestionario no se pueden agregar o eliminar preguntas si un estudiante ya hizo clic, ¿no es cierto?, para mirar las instrucciones. Pero sí podrían ustedes, aun cuando hayan ingresado los estudiantes, modificar una alternativa correcta o ajustar enunciados de una pregunta, ¿ya? Esos son los puntos más relevantes en torno, ¿no es cierto?, a lo que podemos o no trabajar con estas actividades. Ahora,
que continúa, ¿no es cierto?, respecto del tercer punto que queremos revisar hoy día. Parece que fuera harto, pero de verdad que van a ser bastantes, van a ser principalmente clic, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar también? Cómo calificar y retroalimentar. Entonces, vamos a entrar al libro de calificación, lo vamos a reconocer, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo cambiar fechas en una evaluación, cómo dar nuevos intentos y también cómo vamos a calificar y retroalimentar. Cómo vamos a calificar y retroalimentar trabajos de desarrollo individual, trabajos de desarrollo grupal, ¿no es cierto?, cuestionarios o exámenes y también los foros de discusión en la medida que podamos alcanzar. Pero en general la retroalimentación se realiza de una manera muy similar. Ahora, dentro de esto, en la calificación y la retroalimentación, vamos a revisar, ¿no es cierto?, cómo hacerlo con una rúbrica automatizada y también sin rúbrica, ¿ya? Cómo podemos hacer publicaciones de nota en forma manual y cómo podemos también retroalimentar o comentar al estudiante, ¿ya? Para eso va a ser importante reconocer, ¿no es cierto?, que cuando nosotros estamos trabajando en las evaluaciones, dentro de la gestión de una evaluación, está la asignación de grupos, como hablábamos hace un rato, en caso de que estemos hablando de evaluaciones colaborativas. Y la asignación de grupos tiene dos entradas. Una a través de los detalles y acciones en el menú izquierdo de sus aulas, donde aparece el icono como de 3 personas conversando, ¿cierto? Que habla del grupo de curso y desde donde podemos crear grupos. O lo otro, que resulta bastante más fácil, es desde la propia evaluación, en los ajustes hacia el final, aparece la opción de trabajo grupal. Entonces, desde aquí asignamos grupos directamente a la evaluación. Y eso es parte también de lo que queremos que ustedes puedan revisar, ¿no es cierto?, en esta sesión. Por otro lado, de la misma manera, tenemos la opción de revisar las rúbricas, dentro de las cuales en la misma evaluación también podemos adjuntar una rúbrica y estas rúbricas las podemos crear directamente en la evaluación o bien desde el libro de calificaciones, dado que estas están directamente relacionadas con la evaluación. Desde el libro de calificaciones, en los ajustes hacia el final, aparece la opción de rúbricas, donde podemos crear nuevas rúbricas o revisar cuáles son las rúbricas que están asignadas a mi asignatura, ¿ya? Estas rúbricas las vamos a poder, por cierto, duplicar, eliminar, etc. Ustedes, en la medida que reciban las plantillas, es muy probable que ya cuenten y tengan cargadas esas rúbricas. Bien, vamos a ir entonces ahora a revisarlo directamente al campus virtual y quisiera saber si hasta aquí hay alguna consulta, duda, comentario, queja. Ninguna. Perfecto, vamos bien entonces. Todo claro, ya. Es como, ya les dimos, es como cuando uno va a hacer un viaje, entonces estoy dando las instrucciones de cuáles son las puertas de salida, ¿cierto? Cuánto va a durar el viaje, cómo va a estar nuestro estado de temperatura, ¿verdad? Entonces, en este minuto lo que está pasando es que nuestro avión está a punto de despegar, ¿verdad? Y voy a compartirles entonces mi pantalla. Denme un momento, ustedes ya saben lo que estoy haciendo en este momento, estoy cerrando la aplicación, compartir aplicación pantalla, voy a hacer clic en mi pantalla completa, como ustedes saben yo prefiero usar la pantalla completa, aunque vean todo mi escritorio, voy a dar clic en compartir, me voy a ir a la sala de capacitación para no ver la imagen mnemotética, y voy a cerrar aquí, aprovechando, yo tengo abierta, ¿me confirman que pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Perfecto, perfecto, ya. Entonces, voy a cerrar esta sala, porque solo voy a hacer un paso para entrar al curso del profesor Guillermo, ¿ya? Para que veamos un curso bien hecho, porque como ya les digo, yo tengo mi curso,
pero mi curso tiene mucha información. Entonces vamos a ver uno que esté ordenadito. ¿No ve, maestro? Puede ser No, no veo. puede ser tu conexión a internet, porque Mm, aparece un poquito bajita. Estadística, aquí está. A ver si ingresas de voy a, ya, nuevo, voy a hacerlo. por favor. Mientras me voy a inscribir en su curso como profe, después me voy a salir, Ok, ¿ya? Para que podamos verlo tal como usted lo revisa. Entonces, esto, la verdad es que nosotros como administradores tenemos acceso a poder ingresar, así cuando ustedes nos preguntan algo, podemos revisar, ¿no es cierto?, sus cursos, y yo lo que estoy haciendo básicamente es ingresar. No está, fíjense, el curso del profesor, por razones lógicas, no está disponible para estudiantes hasta el sábado 13 de mayo del 2023. ¿Qué significa eso? A ustedes les va a aparecer, ¿no es cierto?, probablemente la misma información. Yo estoy ingresando ahora al curso del profesor Guillermo, básicamente para una demostración de cómo ustedes van a ver sus aulas. Insisto, porque yo tengo la mía acá, pero esta aula es un poquito más desordenada, ¿cierto? Vamos a hacer los clics acá para no modificar los del profesor, pero aquí vamos a poder ver la lista de estudiantes, vamos a poder ver cómo está organizado un curso. Ustedes, en general, van a encontrar sus asignaturas de esta misma forma, como lo veíamos ayer. Información de asignatura, unidad 1, 2, 3. Aquí aparece el examen, ¿no es cierto? Que si hacemos clic, este examen debiese ya estar cargado. De hecho, aquí está. Fecha de entrega el 15 de julio, ¿se fijan? Tiene un tiempo límite. El hecho de que veamos este icono, que tiene como cuadrados y líneas, es el icono de examen, es decir, de un quiz, de estos que tienen preguntas de alternativa, verdad y falso, que son más bien automatizadas, ¿ya? Hay acá una prueba recuperativa, ¿no es cierto?, pero que no tiene nada cargado, de hecho aparece oculto para el estudiante, ¿ya? Y por cierto, nos está indicando que este curso está privado, es decir, los estudiantes no pueden acceder a este curso, pero ustedes como docentes sí. Por lo tanto, este espacio nos permite, por ejemplo, entrar a la unidad 1, ver que están las orientaciones, los conceptos, el material, y aquí hay de nuevo un cuestionario. ¿Se fijan? Entonces, en este cuestionario hay algunas condiciones de publicación, de fecha y hora, es decir, los estudiantes de este curso, dice, van a poder acceder al contenido después del 3 de junio. Es decir, cuando ellos ingresan, es más, se los muestro. Si yo entro como estudiante en este minuto, como es un estudiante ficticio, aun cuando esté el cuestionario de la unidad 1, yo ingreso con la vista preliminar y cuando mi internet descargue, voy a ingresar a la unidad 1 y podría ver eventualmente todo, pero claro, acá aparece que hay un cuestionario de la unidad 1, pero que no está disponible, ¿no es cierto? Sino que voy a poder acceder recién el día 3 de junio a las 0 horas. Aquí habría que revisar, ¿no es cierto?, si ustedes les acomoda el 3 de junio a las 0 horas o dejarlo al 4 de junio a las 23:59, ¿ya? Frente a eso, ¿por qué? Porque Blackboard Ultra nos está dejando por defecto las 0 horas, pero aquí en Chile recordamos que las 0 horas es el día antes, o sea, es como que perdemos un día completo, ¿se fijan? Porque la fecha de entrega es el 5 del 6 del 23 a las 23:59, o sea, estamos hablando del día lunes, ¿cierto? El día lunes en la noche. Y la evaluación se va a abrir el día sábado, ¿no es cierto? O viernes en la noche. ¿Se comprende? No sé sí, si me hago entender, sí, ¿cierto? sí se Porque habla entiende, de sí, las sí. 0 horas. Sí. Habla de las 0 horas, no de las 23:59.
Entonces, para que se comprenda, gracias maestro Benjamín. Entonces, para que se comprenda que tenemos que igual revisar esos tiempos, porque a lo mejor yo puedo decir, no, yo quiero que se abra el viernes en la noche. Entonces, el viernes en la noche significa que estoy abriendo el 2 del 6 a las 23:59. Ok, o el 3 del 6. Lo voy a consultar porque esto viene cargado ya desde el núcleo. Desde el núcleo, Sí. exactamente, sí. Entonces, es solo un tema que estamos incluso viendo con Blackboard para que nuestras horas de inicio queden por defecto a las 23:59 para precisamente no generar estas confusiones, ¿ya? Porque es un minuto, pero ese minuto nos puede, pero es que dice el 5 del 6 a las 0. Entonces, creo que es ese día en la noche, pero no, ese día en la madrugada antes, ¿ya? Solo un dato, era solo un dato. Bueno, esto era a propósito de demostrarles que voy a guardar mi estudiante para poder revisar, ¿no es cierto? Que cuando nosotros estamos en nuestros cursos, ya viene cargado, ¿no es cierto?, la evaluación. Ahora, cuando nosotros estábamos hablando de qué vamos a revisar hoy día, partimos de la base de lo que primero vamos a revisar es el libro de calificaciones. En nuestro libro de calificaciones nos vamos a encontrar con que tenemos cargadas todos los cuestionarios, los quiz y las evaluaciones que van a formar parte de nuestra presencia cognitiva. Es decir, aquí aparecen todos los elementos calificables con su fecha de vencimiento. El estado, por razones lógicas, no hay nada para calificar porque los estudiantes ni siquiera han ingresado, ¿se fijan? Y las publicaciones. Entonces, ¿qué ocurre acá? Desde la vista vertical podemos observar los elementos calificables y si hacemos clic en estudiantes, vamos a ver todos nuestros estudiantes que están cargados en el curso, ¿cierto? Vamos a ver su nombre de usuario, vamos a ver cuándo fue la última vez que accedió a la plataforma en este caso. Si hacemos clic en los 3 puntos, podemos entregar a cada uno de ellos algunas excepciones. ¿Excepciones qué significa? Básicamente, la posibilidad de otorgarles más tiempo o mayor fecha para rendir una evaluación. Para más detalle, eso lo vamos a ver en la parte 2 de nuestra, que en el fondo es la gestión con el estudiante, ¿ya? Aquí solo vamos a ver cómo calificar. Pero para que ustedes sepan que desde aquí viene la excepción. Recuerden que cuando estamos desde el libro de calificaciones con la vista estudiante, también al hacer clic al estudiante o al nombre del estudiante, vamos a ver cuál es su avance, ¿verdad? ¿Se ha entregado o no ha entregado los exámenes? ¿Se fijan? Entonces, ¿de qué manera ellos han ido entregando? Y si vemos que está atrasado o que tiene algún inconveniente o queremos felicitarlo, podemos directamente desde acá enviarle un mensaje al estudiante. Podemos generar también desde acá la excepción y revisar cuál es la actividad del estudiante al interior del curso, es decir, cuántas horas ha estado el estudiante conectado al curso, cuál es el rango promedio, las horas de actividad que tiene este estudiante. También podemos mandarle un mensaje desde acá. Hoy veo que no has ingresado al curso, ¿hay algún problema, por ejemplo? O incluso citarlo a programar una cita con el estudiante Juan, por ejemplo, para poder reunirme con él y ver si tiene algún inconveniente. Esta es la vista como en vertical. La vista en puntitos, que claramente por razones lógicas no nos va a mostrar nada, nos va a mostrar también en el momento en que este estudiante acceda al curso su comportamiento al interior del mismo. ¿Ya? Hasta aquí. Queda clara la importancia del libro de calificaciones, la vista vertical con sus elementos calificables y sus estudiantes y etcétera. ¿Sí? Perfecto. Maravilloso. Ya. Cuando vayamos a aprobar, porque, insisto, no lo voy a hacer en esta aula por razones lógicas, porque es una aula de verdad, pero vamos a ir después a completar una evaluación, vamos a ir a ver cómo se retroalimenta y etcétera, ¿ya?
También tenemos la vista, aquí estamos viendo la vista, ¿no es cierto?, de elementos calificables en vertical, ¿verdad? Y desde aquí, si yo hago, ¿qué pasa si yo presiono cuestionario de la unidad 1? Se nos va a abrir, ¿no es cierto?, el detalle de solo el cuestionario de la unidad 1 y qué pasa con el resto de los estudiantes en torno a las entregas, ¿ya? Es importante considerar que las evaluaciones en nuestra plataforma, en la medida que vamos revisando, estas necesitan ser publicadas, ¿ya? Y publicación va a ser toda vez que nosotros vayamos revisando las evaluaciones, sobre todo las evaluaciones de desarrollo, ¿sí? Y también podemos buscar, por ejemplo, quienes o no han entregado nada, quienes tienen borradores guardados. En el fondo nos permite filtrar, ¿no es cierto?, la búsqueda de estudiantes por entrega. ¿Ok? Y tenemos la vista en columnas, que básicamente nos muestra lo mismo, solo que en vez de que las evaluaciones aparezcan en vertical, aparecen en horizontal, como una evaluación, ¿no es cierto? Perdón. Como un libro de clase, yo puedo bajar mi scroll hasta el final y puedo moverme con el scroll hacia el final, mirando, ¿no es cierto?, cada uno de estos quizzes. Dentro de esta vista, yo podría, por ejemplo, con este estudiante, hacer clic en el quiz. En el quiz me da la opción de editar, ¿no es cierto?, el quiz. Si yo hago clic, no lo voy a hacer, maestro, no se preocupe. Yo voy a venir a los contenidos y ajustes de la evaluación, que puedo entrar por acá o también desde el módulo de aprendizaje donde está cargado. Y aquí, por ejemplo, voy a poder ver el quiz tal como aparece, con todas sus preguntas. ¿Se fijan? Incluso a mí me muestra a mi profesor, cuál es la respuesta correcta. Me muestra que no tiene fecha de vencimiento. Yo podría venir acá y decir, no, si quiero una fecha de vencimiento, simplemente haciendo clic acá y le voy a decir el 19 del 5 a las 10:41. ¿Ya? Obviamente vamos a cancelar porque si no, ¿desea continuar? Cancele, por favor. Entonces, yo puedo ajustar mi evaluación, ¿no es cierto?, simplemente haciendo clic en la fecha de vencimiento o incluso en la tuerca. Y si eventualmente yo requiero que esta evaluación sea grupal, bueno, este es un quiz, no me va a dejar generar evaluaciones grupales. Hacia el final, en la tuerca, ¿verdad?, me da las opciones, en este caso no, porque es un quiz, ¿no es cierto?, pero en las tareas de desarrollo esto aparece activo. Entonces, acá yo puedo cambiar de individual a grupal, puedo cambiar el límite de tiempo de una evaluación en específico, puedo activar, vamos a ver si es cierto, el informe de Safe Assign. En este caso no está activado porque se trata de un quiz de preguntas y no de una pregunta de desarrollo, donde yo quiera hacer un match entre los textos que escribe el estudiante y los que escribe, ¿no es cierto?, o los que existen en Internet o escriben sus compañeros. ¿Ok? Entonces, puedo entonces desde la columna entrar al quiz, puedo analizar las preguntas, es decir, yo puedo ir a mirar de todas las alternativas que di. Aquí no me arroja nada porque en realidad no hay ninguna respuesta, pero de hecho dice no hay suficientes datos. Pero cuando los estudiantes hayan respondido una evaluación, puede arrojarme una estadística de cuál es el nivel de exigencia o de dificultad, más que de exigencia, de una alternativa en particular conforme a la cantidad de respuestas correctas que tiene, ¿sí? También puedo desde aquí descargar las entregas. ¿Qué significa una descarga de entregas? Que yo puedo seleccionar a todos los estudiantes y que me descargue, ¿no es cierto?, todo lo que han ido entregando ellos en términos de sus evaluaciones. Crea un archivo zip que puedo llevar a mi equipo y desde ese archivo yo puedo revisar todas esas entregas.
¿Cuándo es útil, por ejemplo? Perdón que me vaya a otro curso, pero si yo voy al libro de calificaciones y tengo una vista en columna de una actividad, fíjense, acá, esto está, por eso les decía que está más desordenado. Los test, siempre los quiz aparecen con este icono de cuadritos y líneas, ¿ya? Los que son como automatizados. Las actividades o tareas aparecen con este icono que son como de líneas, pero con X y ticket. Y los foros obviamente aparecen con el icono de los globitos de conversación, además de los diarios, que es otra herramienta que se puede utilizar para evaluar sobre todo procesos, que aparece como un cuaderno con un lápiz. En el caso, por ejemplo, de una actividad, yo podría editar, ¿no es cierto?, y hacer un análisis de pregunta. Como no hay nada entregado, no me permite la descarga de una tarea, pero yo podría descargar ahí todas las tareas de los estudiantes. Si yo hago acá, ¿no es cierto?, el test sumativo, la verdad es que como no hay entregas, tampoco me permite hacer la descarga propiamente tal. ¿Se fijan? Pero claramente desde aquí, además de editar, del análisis de preguntas y de la descarga de las respuestas, también puedo, y ojalá que no lo presionen, eliminar la evaluación. ¿Ya? Si ustedes llegasen a eliminar una evaluación que no tienen que eliminar, en ese caso deben comunicarse con sus coordinadores virtuales, que ya sabemos que es Karim, es Cristian y es Carlitos en psicopedagogía, Carlos Poblete, ¿sí? Para que ellos pidan a nuestro soporte TI que hagan un backup a su asignatura para poder recuperar esa información. ¿Ya? Lo bueno que tiene esto es que se puede recuperar. Bien, entonces, frente a esto, yo puedo hacer clic desde la columna, ¿se fijan? Y si yo quisiera, por ejemplo, calificar a Marcela, supongamos que Marcela llegó a alguna actividad, de hecho, vamos a hacer maestro permiso, pero después como yo me salgo se borra. Este es un quiz formativo 1-1. Entonces, si yo estoy, esto es solo para mostrar cómo se visualiza en el espacio. Entonces aparece quiz formativo, pero no me va a dejar, porque como estoy en el cuestionario y la fecha de entrega es el 5/6. Ah, no, pero este no. ¿Dónde están los quiz formativos en este? A ver. Unidad 2, unidad 3. ¿Será este? ¿Será este? No, Esta es una ahí dice versión cuestionario. sumativa. Sí, dice Sí, cuestionario sumativo. eso mismo, sí, y es sumativo. ¿Y dónde están los quiz formativos? Examen, prueba recuperativa. ¿Dónde tenemos los quiz formativos? Al final. Sí, el tema es cómo entro al quiz formativo 1-1. Cuestionario, escala chilena. A ver, veamos si puedo, y está visible para estudiantes. Si yo entro como estudiante, debería poder entrar a ese quiz. Como es formativo, maestro, no debería influirnos mucho, no tiene fecha de vencimiento, por lo tanto, debería poder entrar ahí. Libro de calificaciones, quiz formativo 1-1. A ver, veamos si es posible. ¿Intentos posibles? Ok, como estudiante, yo puedo ingresar al quiz formativo, solo que no sé dónde aparece ese. Bien, Ahí. entro a este quiz, iniciar intento. Este quiz tiene 30 minutos para entrega. Doy clic a iniciar temporizador. Esto es solo mostrarles lo que hace el estudiante, ¿ya? Aquí ustedes no van a, ni se van a enterar. Ya está corriendo mi tiempo. Son 10 preguntas. Tengo tiempo, intentos ilimitados, porque es formativo en el fondo, no tiene fecha de vencimiento. Cuando se acaba el tiempo tengo entrega automática, cuenta con una serie de preguntas que te permitirán saber cuánto has aprendido, cómo se trata la actividad, etc. Permiso, profe, discúlpeme si me saco una mala nota, pero vamos a contestar más o menos así como a la chunte, ¿ya? Recuerden que todas nuestras evaluaciones en campus virtual deben contar con 100 puntos, porque el building block de nuestra escala chilena
se traduce al 60% para la nota mínima, que es el 4, con 100 puntos relacionados con la escala chilena, ¿ya? Entonces, voy a hacer, revisar, entonces leo mi pregunta, entonces voy a revisar, sopleme, profe, para que no me saque tan mala nota. A ver, Entonces pero es que ahí... está muy rápido. Está muy Ah, rápido. estoy muy rápido. Recibe subjuntivo y escala de medición. Número de frutos. Ese es discreta esa. Esa, Está bien. casi le chunto, ahí está, ya. Variable según tipo de escala de emisión, cantidad de fertilizante medido, aplicado en cultivo. Oh, yo lo vi esto como un cuarto medio, hace muchos años atrás. Cuantitativa continua. La última, la D. Ahí. Después, eh, individuos, objetos que poseen alguna característica común observable o medible. Población. Población. No, no, está mal. La muestra es un subconjunto de población que es lo más representativo de la población. No, no lo veo bien, se ven como muchos deditos. Y Deditos. el- Dice, la muestra es un subconjunto de la población que es necesario hacer estadística, lo más representativo, subconjunto al azar. es la C. Ya, A la ver, sé. espérate. La D. Ya. Después, vamos a ver, una empresa de marketing realiza encuesta. Ya, vamos Ya. a apresurar para que, a ver cómo nos va. Ya, y yo contesto. ¿Se fijan que el estudiante ni siquiera tiene que ir guardando y cerrando, los va guardando solos? Dicho, 0 de 10 preguntas, no me queda ninguna por responder. Y envío mi respuesta. Si entregas tu examen, no lo puedes evitar. Sí, ok. Y el estudiante, ¿qué ocurre? Cada vez que el estudiante envía una actividad, ya sea una tarea de desarrollo o un cuestionario, siempre le va a llegar este mensaje con un número de confirmación de envío. Este número ellos lo pueden guardar, lo pueden copiar, lo pueden descargar, etc. ¿Por qué? Porque de momento que yo remito una evaluación, podría eventualmente decir, pero profe, si yo ya lo envié, pero no me aparece. Me puede aparecer como enviado y yo no puedo acceder. Entonces, con ese código yo puedo entrar a revisar. ¿Ya? Ok, listo, ya hice mi quiz, ¿no es cierto? Y me aparece que está enviado y que no está calificado por el profesor. Puedo volver a entrar, entro, reviso, ¿no es cierto? Vista de entrega, disponible ahora, ¿ok? Puedo iniciar un segundo intento y etcétera. Voy a salir guardando a mi estudiante a ver qué es lo que ve el profesor. Entonces, cuando estamos con... ¡Uy, que me fue horrible, profe! Esto es pésimo para mi, ¿cómo dice? Para, no, mi prestigio. Es que Eso tuvo era. 3. Para el ego. Tuvo 3 de 10. Claro, el ego quedó golpeado. 3 de 10, claro. Entonces, ¿qué es lo que veo? Como es automatizado, ¿se fijan? El quiz siempre tiene esto de que se automatiza, ¿ya? Pero ¿qué implica que yo pueda visualizarlo así? Simplemente voy a ir a mirar que esté la evaluación. Desde la vista vertical que veíamos recién, aquí aparece 1 de 17 enviados. Pero ¿se acuerdan que el estudiante no veía nada? O sea, él veía que lo había enviado, pero no veía ninguna evaluación, ninguna calificación, pero el profe sí la ve, que tiene un 3,5. ¿Por qué el estudiante no la ve? Porque yo, profesor, no la he publicado todavía. ¿Se fija? Entonces, yo puedo entrar desde acá al quiz del estudiante, ¿no es cierto? Ver que tiene un 3,5, ingresar a ver la evaluación o publicarle la calificación al estudiante. ¿Qué significa que yo publique la calificación? Que ahora el estudiante sí, cuando ingresa a su quiz, va a ver que tiene un 3,5. ¿Ya? Ahora, dentro de ese 3,5, inmediatamente hay algunas preguntas que tienen una, ¿cómo decir? Una respuesta automatizada. Entonces, esas cuando yo publico, las respuestas automatizadas se van a ver en ese momento. ¿Ya? Y tienen ustedes además la posibilidad de que yo ingrese al estudiante con su quiz formativo,
¿Se fijan? Y voy a ver cada una de sus preguntas. Acá. Entonces dice, cuando nos referimos, y aquí respuesta correcta. Oh, se equivocó. Mostrar comentarios. La alternativa era la A, la variable es cuantitativa. No puedo desde acá, ¿no es cierto?, agregar más comentarios, pero sí puedo desde aquí comentar al estudiante sobre su avance. Por ejemplo, le puedo decir en este espacio, estimado estudiante, en la pregunta 2, probablemente pusiste cualitativo ordinal porque te confundiste entre nominal y ordinal, está bien en lo cualitativo, etcétera, etcétera. En la pregunta 3, si es que necesito darle alguna evaluación, o revisa el texto X de la unidad tanto para poder confirmar tu respuesta en la pregunta 3. Y ahí le damos clic a guardar. ¿Sí? Me explico suficiente para poder mostrarles cómo califico una, porque ni siquiera es que la califique yo el quiz, lo calificó automáticamente plataforma, pero sí puedo entrar a mirar las evaluaciones de los estudiantes y poder ir a darle comentarios y retroalimentarlos. ¿Sí? No sé si me expliqué suficiente. Sí. Perfecto. Es demasiado útil que ustedes también recuerden, ¿no es cierto?, que tienen esta posibilidad. Aquí dice todos calificados. Todos porque hay uno de 17 enviados. Entonces, uno que está enviado ya está calificado. ¿Ya? Si no, se va a mostrar como nada para calificar. Y claramente desde acá, como no hay datos, nosotros podemos decir, ya, pero muéstrame el análisis de pregunta. Igual, como es un solo estudiante, no me muestra datos suficientes para hacer análisis de preguntas. ¿Ok? También desde acá, si yo le pido que me descargue la entrada, me va a pedir solo el nombre de un estudiante, que en este caso, estoy viendo otra cosa, nada que ver. Quiz formativo, desde aquí. Descarga de resultados. Entonces, si yo digo descárgame resultados, le puedo dar por eso me servía para mostrarlo, que yo lo descargue en un archivo en Excel o en el CSV, que ayer les mostraba, ¿se acuerdan? Cómo se hacía con el ejemplo en el Excel de datos. Por estudiante o por pregunta y estudiante. ¿De qué manera? En el fondo me va a entregar un Excel con todo el detalle de qué se respondió en cada una de las evaluaciones, en cada uno de los ítems y por cada uno de los estudiantes, con todos los intentos que se hicieron. ¿Para qué me sirve esto? Básicamente para hacer estudio de datos, me sirve para llevar un registro, entre otras cosas. Recuerden que lo descarga siempre como archivo zip y por lo tanto desde ahí puedo tener este espacio en configuración. Ok, vista vertical, vista en cuadrícula, podemos desde aquí, ¿no es cierto?, hacer cambios de la vista, revisar los elementos calificables, podemos descargar o revisar el número de confirmación siempre desde este espacio. Para este espacio nosotros podemos, control B corta, copiar el número de envío de los trabajos de los estudiantes y accedemos inmediatamente a ellos, si es que lo necesitamos. Podemos descargar nuestro libro de calificaciones desde este icono, que lo vamos a ver en la columna, o también si lo vemos en forma vertical. Y desde esta tuerca, ¿no es cierto?, vamos a poder ver el esquema de calificación. Este esquema de calificación es el que nos muestra cuál es la razón entre el porcentaje obtenido por el estudiante y la nota. Esta es nuestra escala chilena, en el fondo, ¿ya? No tienen ni necesitan, porque de hecho, si ustedes agregan algo aquí, podrían modificar la escala chilena y esto va a traer consecuencias en las evaluaciones de sus estudiantes. Entonces, simplemente es un dato que ya viene por defecto en la plantilla, ¿ya? También desde este ajuste del libro de calificación, yo les decía que desde acá ustedes podrían eventualmente crear rúbricas, ¿ya?, para evaluar. Entonces, aquí hay una nueva rúbrica que está ya cargada desde el año pasado, que es una rúbrica que en realidad no tiene nada, ¿se fijan?
pero que está a disposición del profesor en este caso, en el curso de estadística, para que lo pueda modificar. ¿Qué nos permite una rúbrica? Una rúbrica, tenemos rúbricas de porcentaje, rango de porcentaje, punto y rango de puntos. Porque maestro Guillermo no tiene rúbricas en este curso, porque básicamente si se fijaron todas sus evaluaciones son quiz, son cuestionarios, ¿cierto? Pero si yo tuviese una evaluación de tipo actividad, es probable que me encuentre con una mayor cantidad de rúbricas en mi curso. De hecho, aquí, ¿dónde estás? Rúbrica. Aquí, como tengo actividades, tengo rúbrica de caso clínico, de evaluación, general de la asignatura, rango porcentaje, etc. Les aseguro que son de verdad rúbricas que probablemente no están tampoco tan desarrolladas. Pero, por ejemplo, acá es una rúbrica por porcentaje, donde está asociada al 100, 50 y 0. 100, 50 y 0 está bien, bien pequeña. Si yo quisiera agregar una nueva columna, y aquí podríamos poner, este es como principiante y este es nulo. Perdón, no, suena feo. La idea es que no desarrollado. Vamos a poner aquí. ¿Cierto? Yo podría agregar una cuarta columna de un criterio, o sea, de un nivel de desempeño no desarrollado que tenga un 0, y acá, por ejemplo, con el lapicito, puedo decir, sabes que el principiante va a tener un 30%, el competente va a tener un 50% y el muy competente va a tener un 100%. ¿Se fijan? O, si quiero de otra manera, el competente va a tener un 60, ya que eso es un 40, da el 4, pero eso implica que toda la columna del principiante yo debo modificarla con este 30, ¿se fijan? Y el competente con este 60, en torno a cada una de las columnas que estoy creando en este momento. Acabo de pasar, ¿no es cierto?, desde del libro de calificaciones a mirar desde los ajustes lo que es una rúbrica. También desde acá puedo cambiar la descripción con respecto a lo que significa el criterio de evaluación, como por ejemplo en la rúbrica del caso clínico le da formato el estudiante, puedo editar, ¿no es cierto?, la organización, la gramática, etcétera, ¿verdad? Y le doy clic a guardar. Entonces tengo asociada una rúbrica de caso clínico que yo podría tener, ¿no es cierto?, asociada a mi evaluación de la actividad 1. ¿Qué significa eso? Voy a aprovecharme de acá para, en la rúbrica de la calificación, vamos a, ay, espérenme, un poquito más abajo, ¿dónde estás rúbrica? Ya, voy a eliminar esa rúbrica y voy a agregar la rúbrica al caso clínico que acabamos de ocupar. ¿Ya? Entonces, tenemos esta actividad, ahora yo me estoy moviendo, porque en el fondo, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente crear una rúbrica para una actividad. Aquí ya al profe Guillermo claramente no le va a hacer mucho sentido porque no tiene actividades, pero en psicopedagogía y en psicología es muy probable que sí usemos actividades, donde le pidamos a los estudiantes que suban una tarea, una reflexión, un ensayo, un caso clínico, etcétera, donde van a tener que entregar una evaluación. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Muchas veces las evaluaciones de actividad, y esta actividad 1, unidad 1, ¿no es cierto? La voy a aprovechar de mostrar desde acá. A ver, ¿dónde estás? Evaluación. Actividad 1, unidad 1, esta, ¿cierto? Entonces, esta actividad yo la puedo cambiar desde el espacio donde está en el contenido del curso o directamente del libro de calificaciones si me resulta más fácil acceder a ella, ¿ya? Puedo hacerlo desde aquí o desde los 3 puntitos en el módulo. Por ejemplo, le puedo cambiar la fecha de entrega, que es parte, ¿no es cierto?, de otra de las actividades que teníamos que revisar y tenemos que revisar hoy día. Aquí dice que la fecha de vencimiento era el 29 del 3. Ok, le vamos a dar plazo de entrega hasta el 31. Denme un segundo, por favor. Acaba de pasar algo que a ustedes probablemente también les ocurra. Yo podría eventualmente querer cambiar la fecha, pero me acaba de decir
no la puedes hacer porque tiene que ser posterior a lo que dice mostrar desde y hasta. Ya, pero esto no se puede cambiar. No, ¿saben por qué no se puede cambiar? No se puede cambiar porque esta actividad tiene una condición de publicación. ¿Y dónde veo las condiciones de publicación? En la misma actividad, o sea, podría haberlo cambiado ahí mismo arriba, ¿ya? Pero para que ustedes también lo puedan visualizar. En las condiciones de publicación, acá, ¿cierto? Yo, ¿se acuerdan cuando decía, lo puedo dejar visible para los estudiantes, oculto para los estudiantes o cambiar las condiciones de publicación? En este caso, las condiciones de publicación dicen relación con que podemos, ¿no es cierto?, a todos los estudiantes del curso o algunos en específico, dar fechas y horas de rendimiento diferentes, ¿ya? Si nosotros simplemente lo dejamos visible para el estudiante, entonces vamos a poder editarlo. Vuelvo desde aquí para no volver atrás y no confundirlo, ¿no es cierto?, al espacio en que estábamos trabajando. Entonces, ahora sí, si yo quiero cambiar mi fecha y le digo, quiero que lo dejes hasta fines de mayo, ¿se fijan que ya no me muestra ningún problema? ¿Por qué? Porque he sacado las condiciones de publicación, ¿ya? En este caso, lo dejamos a las 23:59. Permitir conversaciones de la clase, básicamente lo que nos genera este clic, si ustedes lo seleccionan, es que yo pueda generar foros a propósito de esta evaluación, un foro específico, ¿ya? Que se genera al interior del aula. Luego, como es una actividad, la verdad es que le voy a dar un intento nomás al estudiante, porque aquí es donde yo puedo darle más de un intento, ¿ya? Si, por ejemplo, un estudiante está dando un quiz y dice, profe, se me cayó la plataforma mientras está dando la evaluación, y esto es en línea, yo puedo venir acá y puedo o borrar el intento del estudiante o puedo venir acá y dar 2 intentos a todos los estudiantes, porque al hacer esto es para todos los estudiantes, o ir a las condiciones de publicación y darle más tiempo al estudiante, ¿ya? Entonces, de aquí yo cambio los intentos permitidos. Por otro lado, desde acá también voy a poder asociar la rúbrica, que es lo que ya teníamos hecho, ¿cierto? ¿Hay grupos asignados? No, voy a hacer esta evaluación viene individual. Por defecto, ustedes van a recibir todas sus evaluaciones, ¿no es cierto?, así. Si esta evaluación fuese grupal, si es que llegase a ser grupal, ustedes aquí es donde pueden asignar a los grupos. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos varias opciones. En este caso tenemos solo un estudiante, ¿ya? Pero tenemos varias opciones. Siempre que esté visible para los estudiantes, voy a tener la opción de activar inscripción por cuenta propia. Si está oculto, esto va a aparecer en gris, ¿ya? Puedo hacerlo en forma personalizada, por inscripción por cuenta propia, así entre nos. La inscripción por cuenta propia es mucho más útil y hace que el estudiante interactúe y se inscriba en un grupo, ¿ya? Más que personalizado, porque eso significa que yo, profesor, soy el responsable de asignar a los estudiantes a los grupos. Bueno, va a depender de qué es lo que a ustedes les acomode más. O podemos trabajar con el conjunto de grupos que hayamos creado, ¿no es cierto?, en el aula virtual. Si yo uso la inscripción por cuenta propia, por ejemplo, yo voy a decir, ok, si la actividad termina el 31, la inscripción va a partir hoy día 11, a las 11:08, ¿ya? Y va a terminar, porque la idea no es que estén todo el tiempo armándose los grupos, el día 14. Hasta el 14 tienen plazo a las 11 de la mañana para inscribirse en los grupos. Entonces tengo, no sé, 20 estudiantes y quiero, ¿cuántos serán? Unos 3 grupos o 4 grupos, ¿cierto? Entonces serían 5 grupos de 4 o 4 grupos de 5, ya. 4 grupos, ¿ok? Y dentro de eso no asigno a nadie porque son por inscripción por cuenta propia y le digo guardar, ¿ya?
y guardo. Entonces, yo sí quiero cambiar la fecha de vencimiento y ahora ingreso, ¿se fijan? Como permití conversaciones de la clase, tengo el espacio y aparece ese slash de conversación donde puedo generar foros sobre la evaluación. Voy a esta vista previa del estudiante y voy a ir a responder esta actividad. Antes estuvimos trabajando con un quiz, ¿ya? Con un quiz, un cuestionario, ¿ya? Ahora vamos a ir como estudiante a contestar una actividad. Entonces, esta actividad estaba dentro de evaluaciones y esta actividad se llama actividad 1, unidad 1, grupal. Entonces me dice, únese un grupo para participar. La inscripción cierra el domingo a las 11. Ah, no importa, voy a ver la actividad igual, dice el estudiante. Y me abre y me tengo que unir a un grupo, ¿no? Si no me quiero unir a ningún grupo, yo quiero abrir la actividad. ¿Se fijan? Entonces voy a abrir la actividad y me dice, esta evaluación está asignada a grupo. Únase a un grupo. No puedo abrirla hasta que no me una a un grupo. ¿Se fijan? Por eso que la autoinscripción es mucho más obligatoria para el estudiante, ¿cierto? Entonces, ya bueno, me voy a incluir en un grupo. Y como el profesor tenía 2 grupos, me dice, Marcela, pero ¿por qué hay 2 grupos si tú tienes 20 estudiantes y te faltó alguno? Sí, exacto, me faltaron crear algunos grupos, pero ya les muestro dónde y cómo. Entonces me voy a inscribir en el grupo 1. Mientras yo no cierre como estudiante este cuadradito amarillo, me puedo trasladar al otro grupo, porque así puedo ver quiénes están en un grupo o en otro. ¿Se fijan? Entonces me voy a trasladar, me voy a quedar en el grupo 1 porque ahí estaba mi compañero o mi compañera. Ok, ahora sí, me inscribí y salgo. Toda vez que me inscribí en el grupo, ahora sí, ya puedo ver la evaluación. Que tiene fecha de entrega, tengo solo un intento, está calificado con una rúbrica, el profesor me mandó un caso de análisis, lo tenemos que trabajar en grupo, el Safe Assign está habilitado. Desde acá yo me puedo comunicar con mi grupo, ¿se fijan? Ya sea, ¿qué significa? A ver por chat, cuéntenme, ¿qué significa ese icono? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos muestra ese icono en campus virtual? Era el Muy de la bien, sala, creo, algo así. exacto, es la sala de Class Collaborate. Pero atención, exacto, es una sala en Blackboard, una sala de clase sincrónica, pero no es la sala de clase en la que hacemos la clase sincrónica, sino que si yo hago clic, se abre un aula que es del grupo. Qué entretenido, ¿se fijaron? Entonces, yo me puedo unir con mi grupo para trabajar el análisis de caso. De hecho, dice, nuevo grupo 1. Es mi aula de práctica o es mi aula sincrónica donde yo me puedo reunir con mi grupo. Lo único que al hacer clic, fíjense, estas aulas no permiten grabar las sesiones. ¿Se fijan? Eso siempre y cuando ustedes activen en las evaluaciones un ticket que permita, ¿no es cierto?, la conversación de la clase, ¿ya? De hecho, si ustedes están o quisieran generar algún espacio grupal, podrían generar un foro, ¿no es cierto?, grupal, y en estos foros grupales les genera estas salas que son para los grupos y ellos se puedan reunir a presentar, ¿no es cierto?, algún espacio, ¿ya? Acabo de cerrar la sala porque era solo para contarles que cuando hacemos estos grupos tienen una sala para juntarse y además un espacio para que puedan hablar, ¿no es cierto?, o conversar en un foro. De hecho, aquí en la conversación yo puedo conversar, ¿no es cierto?, con mi curso completo sobre la actividad 1 o puedo escribirle a mi grupo sobre cuando nos juntamos a revisar el caso, ¿cierto? Y ahí yo le contesto a mis compañeros de grupo. O puedo hacerlo a mi clase completa para que ellos puedan responder a esta evaluación. Bueno,
Sin irnos más lejos, ya tengo como estudiante abierta mi evaluación, ¿verdad? Y supongamos que ya hicimos la tarea. Entonces, profesora María Antonieta, ya, la vamos a hacer trabajar a ella. Enviamos nuestro trabajo grupal. Sea bonita, le vamos a poner. Eso es lo entretenido de hacer esta sesión, porque uno juega aquí a como le gustaría escribirle a los profesores. Y de aquí, el estudiante, para que ustedes sepan, toma ese clip y busca, ¿no es cierto?, dentro de sus archivos, tic, 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 cuando se digne abrir la caja de los archivos, aquel documento, ¿no es cierto?, que corresponde a la tarea que quiere que el profesor revise. Puede ser un PDF, puede ser un Word, ¿no es cierto? Porque el Safe Assign va a revisar Word, PDF, TXT, PowerPoint, pero no revisa ni Excel, ni imágenes, ni sitios web. Entonces vamos a usar este Word y lo adjuntamos. Por defecto va a aparecer con este nombre, que es el que tiene. El estudiante puede cambiarlo. Tarea grupal, análisis de caso. El que yo lo cambie aquí no hace ningún cambio en el documento, ¿ya? Y cuando está OK, entonces le damos clic, ¿no es cierto? Ahí está cargando, a enviar. ¿Está a punto de enviarlo? Sí, envíelo. Y aquí de nuevo aparece el número de confirmación, lo puedo descargar, lo puedo guardar, etcétera, y el estudiante ya envió su actividad. Vamos a salir de acá y vamos a guardar lo que hizo el estudiante para que nos acordemos. Entonces, ¿qué ocurre con el profesor? Se está acabando el tiempo, viene la actividad 1, unidad 1, ¿verdad? Ya vemos que la actividad 1, unidad 1 dice que hay 1 de 2 enviados, 1 para calificar. A propósito, yo les decía hace un rato que habíamos... pero me fui a la actividad de grupo. Denme un segundo. Quiero entrar a la actividad porque necesitamos 4 grupos, por no nos alcanzan. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo me voy a editar la actividad y me voy hacia la tuerca, al espacio de grupos, ¿se fijan? Entonces, yo hago clic aquí y está el espacio, ya veo que está Marcela en el 1, en el 2, y para crear nuevos grupos, simplemente hago clic aquí, plim, y después plim, y ahí aparece nuevo grupo 3, nuevo grupo 4, y guardo. Y ahora sí tengo 4 grupos. ¿Quedó claro? Sí. Eso era solo, ya, súper. Era como más simple, antes de que se me olvidara. Bueno, ahora llegó la actividad, que esto tiene que ver con cómo califico una actividad, ¿cierto? Y esta actividad tiene más cosas que el quiz. ¿Por qué? Porque tiene el Safe Assign activado y tiene la rúbrica asociada, ¿ya? Yo podría revisar una actividad sin rúbrica, simplemente mirando y revisando qué es lo que ocurre. Por ejemplo, frente a un debate, yo podría venir acá y darle una calificación. De 100, mi estudiante tiene 76 puntos, la verdad. Y manualmente lo incluyo, ¿ya? ¿Por qué aparece el puntaje y no aparece la escala chilena? Probablemente porque en el curso, en la evaluación propiamente tal, de hecho, miren, aparece asociada a puntos. Pero si yo le digo, no quiero que me muestres puntos, muéstrame escala chilena, entonces, eso tenemos que ver qué es lo que aparece ahí. Si yo manualmente puse 76 puntos, al estar asociado a escala chilena, se va a ver con un 5-2. ¿Se fijan? Que yo puedo mirar lo que hizo el estudiante y en forma manual colocar el puntaje, ya sea que lo ponga en este espacio o dentro de la misma evaluación del estudiante, ¿no es cierto? En que yo, ok, deshacer anulación. Hago clic en este espacio, pero claro, en este espacio, como no tengo participación, no me deja comentar en ese espacio. No hay envío, pero lo entregó
físicamente, supongamos. ¿Ya? Como que dejo la nota para resguardarme, ¿no es cierto?, de que en el centro en el libro de calificación, yo pongo aquí 76 puntos y tiene una calificación de 5.2, ¿ya? Y ahora, en esta actividad voy a ir a calificar. Puedo hacerlo desde aquí, haciendo clic e ir a ver, o directamente de la vista, ¿no es cierto?, vertical, uno para calificar, y me muestra quién es este estudiante del grupo 1. Fíjense que ahora aparecen nuevos datos, porque aparece el grupo cuando se envió, que está pendiente de calificación, obviamente no la tiene, y el Safe Assign nos muestra un ticket en verde, igual que el semáforo. Verde pasa, amarillo precaución, rojo riesgo. Entonces, el verde significa que hay un riesgo bajo de coincidencia en Safe Assign. Por lo tanto, es un ticket. El documento que acabamos de subir no tiene una copia, o no hay una copia, ¿no es cierto?, con o coincidencia alta con algún documento, ¿sí? Desde acá yo podría editar excepciones, etcétera, que vamos a ver en la siguiente sesión. Si voy a mirar la actividad del grupo, hago clic en el nombre y aquí aparece, queridos maestros y maestras, la actividad del grupo. ¿Cómo reviso? Primero, cuando nosotros estamos revisando una actividad, ¿no es cierto?, que es un trabajo de desarrollo, podemos retroalimentar con comentarios primero. Aquí aparece, ¿no es cierto?, el nombre o la dedicatoria del grupo, y luego tenemos como una vista previa, ¿se fijan?, del documento. ¿Qué podemos hacer aquí en este documento? Primero tenemos la opción, igual que en el Collaborate, de usar estos elementos. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, en este espacio, y pongo la T de texto, el título no refiere al desarrollo del tema. Puedo comentarle al grupo o al estudiante sobre su desempeño, ¿no es cierto?, en alguno de los espacios. Puedo marcar con las líneas, ¿se fijan? Puedo agregar otra vez alguna, con el pincel, por ejemplo, que se demora un poquito más en cargar, pero este pincel me permite, ¿no es cierto?, hacer señalamientos en este espacio, ¿se fijan?, y escribir comentarios, comentar el trabajo del grupo. Así puedo retroalimentar en el mismo trabajo, ¿ya? Otra cosa es que desde aquí yo puedo hacer también comentarios generales al grupo sobre el trabajo y sus respuestas. Pero no contentos con eso, yo podría también hablarle a cada uno de los miembros del grupo. Marcela, se nota que usted no trabajó en esta actividad, ¿cierto? Entonces, yo puedo retroalimentar a cada estudiante en particular, al grupo en general, hacer comentarios en el trabajo, ¿se fijan? Pero además, yo puedo ir a ver el informe de originalidad de mi curso, de mi estudiante. Aquí dice que hay un riesgo bajo, pero el riesgo bajo significa que hay una coincidencia más o menos de 11%. Entonces, ¿de qué se trata y qué me muestra? Me está mostrando aquí, básicamente, aquí agrandó el trabajo, ¿cierto? Entonces, me está mostrando aquí el informe de originalidad, que lo abro en una ventana aparte con Safe Assign, donde me dice, mira, ¿sabes qué? Esto que escribieron los estudiantes no tiene ningún reparo, no está copiado de ninguna parte, un 0%. Pero si yo hago clic en este más, el documento en sí tiene un 11%. Y aquí se despliega, que podemos ver el resumen del informe, se despliega, ¿no es cierto?, que hay algunos elementos que están o aparecen copiados de internet, un 7%. A ver, veamos desde dónde. De Blackboard.
de la página de Blackboard y de Wikipedia. ¿Qué se copió de Wikipedia? Todos los que tienen el 1 está copiado de Wikipedia. Mira, herramientas de comunicación. ¿Dónde más hay un 1? En realidad, pues aquí no se usa mucho, no tiene mucho sentido. Porque yo decía, ya, pero no es tanto el plagio. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Ábreme la fuente de coincidencia o descarta esa coincidencia. Y así voy bajando los porcentajes, ¿se fijan? Entonces, el 3 es de Blackboard. Vista del estudiante. Contenido del curso. Uso de la vista del estudiante. Entonces, voy a pedir, desde aquí se abre la ventana de Blackboard, donde se supone que está reconociendo. Ahora, hay otros documentos del estudiante desde donde los sacó. Mira, un documento del estudiante significa que Marcela se autoplagió en el fondo. ¿Y de dónde se autoplagió? Del número 2, herramientas de evaluación, etc. Y yo puedo incluso desde aquí hacer clic y dice herramientas de evaluación y la fuente original dice herramienta de evaluación PM21. Entonces, abrir la fuente de coincidencia. Y acá, claro, me muestra un documento que subió Marcela en actividad 1, unidad 1, campaña ultra, no se llamaba caso clínico, ¿se acuerdan? Y probablemente hay aquí algo que tiene que ver con herramienta de evaluación PM21. Ahí es un match. ¿Sí? Entonces yo puedo ir descartando o no los datos. Y al final de 11% me está quedando en un 5%. ¿Se fijan? Y yo puedo pedir que me actualice el informe. Sí, actualízalo. ¿Y qué va a significar? Que de riesgo bajo va a seguir estando en un riesgo muy bajo. ¿Queda claro el uso de Safe Assign? Y cómo lo podemos utilizar o revisar desde la evaluación de una actividad. Hay que practicarlo. Sí, sin duda, sin duda. Pero yo quiero aprovecharme, además, porque, ¿por qué no, otra vez no puedo entrar? Porque le puse ese. Denme un segundo. Porque además, ustedes, por el solo hecho de ser docentes de universidad mayor, tienen acceso a una comunidad que se llama Círculos Docentes. Si no están cargados ahí, avísenle, pueden hacer con copia a mí, a sus coordinadores virtuales que necesitan ser cargados en esa comunidad. La comunidad de círculos docentes es una comunidad que maneja la Vicerrectoría Académica, donde participamos de Dirección de Desarrollo Académico, Innovación y Dirección de Educación Virtual. Y en esta comunidad, que es la que estoy mostrando acá, por eso les quiero decir que es importante que accedan. Hemos dispuesto o puesto a disposición para ustedes, en este mismo espacio, un módulo que se llama Microlearning. ¿Ya? Si ustedes hacen clic en Microlearning, van a encontrar, cuando se despliegue mi pantalla, uno de ellos se llama Promoviendo la originalidad en los trabajos en línea. Este microlearning, si bien es cierto, no es parte de las capacitaciones obligatorias de los docentes, toda vez que ustedes ingresen se va llevando un registro. Y cuando nosotros nos pide Vicerrectoría Académica, ¿quiénes son los profesores que han participado de estos cursos? Nosotros le entregamos, ¿no es cierto?, la lista de todos los profesores que han entrado a revisar, bueno, mostrándoles la vista del líder o del profesor, pero ustedes van a hacer clic y se van a encontrar con este recurso. El microlearning es un recurso que está hecho de cápsulas. Y este recurso está asociado a Safe Assign. Miren. Promoviendo la originalidad en los trabajos en línea. Y como está hecho de cápsula, se van a desplegar una serie de títulos o de pequeñas cápsulas que les van a permitir a ustedes conocer y reconocer mejor. A continuación, te invitamos a revisar los contenidos y a conocer la herramienta Safe Assign en Campus Virtual. Haz clic para revisar el contenido en esta cápsula de microlearning. Entonces pueden partir por aprendizaje esperado, qué son las herramientas de antiplagio, los tipos de plagio, que está muy buenísimo,
cómo funciona el Safe Assign, que es el que les acabo de mostrar recién, y una actividad final que les permite aprobar el curso. Pero de todas maneras se lleva un registro, como está asociado a SCORM, se lleva un registro de que ustedes ingresaron, hicieron clic, aprobaron la actividad final y por lo tanto ustedes ya tienen además ese curso asociado dentro de su línea de especializaciones con Universidad Mayor. No sé si les quedó claro. Bueno, es bastante simple. Se abre la cápsula, son cápsulas muy pequeñas donde ustedes van avanzando a su propio ritmo y una vez que ustedes avanzan, se va dando ticket. Así como, ok, lo Existen hizo. muchos tipos de plagio y maneras de ¿Se fijan? definirlos. A continuación, se agruparán en 3 categorías y se definirán los distintos tipos de plagio que se... Como no quiero atrasarlos mucho, eso les dejo solo así como cuando uno dice, les voy a dejar un dulce, para que se entusiasmen y pidan desde ya el acceso a, al círculo docentes. ¿Ya? Bien. Ahora, ya, pero Marcela, todavía no le ponemos nota a ese grupo. No, no le hemos puesto nota al grupo. Le vamos a poner ahora. Y claro, yo podría venir acá y decir, como lo hacíamos hace un rato, el grupo tiene 76 puntos. ¿Por qué? Porque lo reviso, tengo una rúbrica aquí al lado, pero maestros, maestras, ustedes tienen una rúbrica asociada. Miren qué fácil resulta todo si yo tengo una rúbrica asociada. Le digo, muéstrame las descripciones. Entonces, en el formato, cumple con el formato, parcialmente con el formato, no cumple con el formato y no se desarrolla formato. A ver, en realidad cumple parcialmente, ¿cierto? Ya le doy el puntaje, pero además puedo ir acá y decir, cumplen parcialmente con el formato porque los párrafos están muy juntos. Por ejemplo, obviamente aquí yo voy después a arreglar, ¿no es cierto? Que yo me entusiasmo cuando escribo retroalimentaciones. Entonces, voy borrando, le voy arreglando, etc. No tengo que hacer ni guardar ni nada, sigo. Ok, este tiene una organización. Ok, sí, esta está muy competente. ¿Puedo o no hacerle un comentario? Gramática, sí, es competente y le puedo hacer un comentario. ¿Podrían mejorar? Es un comentario al criterio, ¿sí? Entonces, para aclararle mejor al estudiante cómo reglamentar. ¿Y esto qué nos da? Una entrega con un puntaje de 63,7, que equivale a un 4,3. Doy clic en cerrar y el estudiante o el grupo ya tiene su calificación, pero ellos no la ven hasta que yo no dé clic a publicar la calificación. Queridos maestros y maestras, ¿queda clara la manera en que puedo calificar y retroalimentar un trabajo de desarrollo individual o grupal? Porque en este caso es similar, solo que aquí aparece como grupo, si no va a aparecer como individual. Un cuestionario e incluso un foro, que el foro en realidad no es tan distinto, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos, de hecho tengo en alguna parte un foro. Denme un segundo. Si les aparece esto, ustedes simplemente lo cierran, ¿cierto? Y vamos a ver la calificación del foro, por ejemplo acá. Entonces, tengo el libro de calificaciones, aquí tengo un foro, aquí dice 12 para calificar. Ok, me va a mostrar las calificaciones que faltan y supongamos que entro acá. Entro a la calificación del foro. El foro, recuerden que aquí se le dice, realiza 3 intervenciones, responde a la pregunta, que es esta, y contesta a los 2 compañeros, utiliza referencias bibliográficas y que tenga 300 palabras. Ok, tengo una rúbrica asociada, hago clic, puedo visualizar que este estudiante, ¿no es cierto?, ha contestado y sus respuestas aparecen siempre en color lila. ¿Se fijan? Entonces, acá, claramente, este estudiante tiene una respuesta y 2 comentarios, 6. Este estudiante está respondiendo a la primera intervención, pero ¿cuál es la calidad de su intervención? ¿Cierto? Entonces empezamos a ver que esto es un comentario
Después acá está comentándole a otro estudiante, ok, ahí está el segundo comentario, y probablemente hacia el final, acá está su respuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Leo las respuestas del estudiante, observo si la pertenencia al foro, ¿se fijan? Aquí aparece, ok, ¿es pertinente su comentario? Sí, la verdad es que es bastante bueno, supongamos. Responde a la pregunta inicial. A ver, supongamos que la pregunta inicial está aquí al final y dice, ok, octavo referente, está utilizando toda la información, por lo tanto, estamos usando lo mismo. Ok, esto está muy bueno. Argumenta con fuente de participación. Acá hay una fuente, acá no hay una fuente, etcétera. Entonces puedo ponerle, sí, está bueno, pero no suficiente. Y aquí el uso idiomático está ok. Y entonces tengo 70 de 100 puntos, que significa en el fondo que si yo lo cierro, este estudiante tiene una nota 4.8. Marcela, qué poco con 70. Sí, porque es una rúbrica que está hecha, ¿no es cierto?, en función de cumple, no cumple o 0 puntos. ¿Sí? Si no estoy de acuerdo, simplemente, ¿no es cierto?, cierro y elimino la calificación para volver a evaluar. ¿Queda más o menos clara cómo yo evalúo también un foro de discusión? Ay, ¿qué fue con suspiro eso? ¿Sí? Ok. Voy a aprovechar para hacer un chequeo. Habíamos visto que hoy día íbamos a revisar cambios de vista del libro de calificaciones. Check, ¿cierto? Vimos los elementos calificables, la vista estudiante, la lista de evaluaciones y por columna. Cómo descargar calificaciones y qué significa el número de confirmación de una evaluación. Después, vimos cómo cambiar y ajustar fechas. El cambio de inicio y cierre de una evaluación en los trabajos de desarrollo, cuestionario, foro, es de la misma forma, y las fechas de vencimiento o condiciones de publicación. El detalle de estas para excepciones lo vamos a ver mañana en la sesión de, mañana, ¿cierto?, de gestión de evaluaciones 2. Ay, no sé si es mañana, es viernes, no. Vamos a ver el 17, perdón, el 17, ¿ya? Y por último teníamos el elemento de calificar y retroalimentar, trabajos de desarrollo grupal, cuestionarios y foros de discusión. Hasta aquí, queridos maestros y maestras. Dudas, comentarios, consultas, y espero que después de esta sesión no me odien por entregarles tanta información. Está claro, pero ¿cuándo nos va a mandar el video para repasar un poco? Terminando la sesión, tenemos que esperar como 20 minutos que procese y se las envío de inmediato, porque en la tarde tenemos una sesión de inducción, así es que no necesito esperar la tarde para mandárselo. Ayer esperamos porque teníamos 2 elementos. ¿Y las de ayer las envió? No la he revisado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Las envió los correos? ¿Me confirman? Sí, se las envié ayer, por favor me confirman si no la han recibido, porque así aprovecho de enviárselas de todas maneras. Yo sí la recibí. Ah, perfecto. Ya, entonces debería haberles llegado a todos y si no, me avisan, me cuentan. ¿Ya? Okay. Queridos maestros y maestras, bueno, esto es lo que yo tenía preparado para mostrarles hoy. Claramente parece que es harta información porque es como, ay, todavía no entro, todavía no veo, pero lo importante es que esta es parte del, o sea, a ver cómo decir, es lo que les va a llevar probablemente mucho más tiempo porque es el acompañamiento cognitivo. Y en ese sentido, cualquier consulta o duda, recuerden que todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6, nuestros colegas están a disposición de ustedes en sala sincrónica. Si no, marcela.cabezas@umayor.cl y aquí estamos a vuestra disposición. ¿Sí? Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Marcela. Un abrazo Muchas gracias, gigante. Marcela. Igual para ustedes, nos estamos viendo el miércoles 17 a esta misma hora para ver Chao, gestión 2. Okay. Nos vemos. Súper. Chao, chao. Chao, Gracias, chao, nos Marcela. vemos. Nos vemos, gracias a ustedes. Chao, chao. Maestro, me voy a descargar, maestro Guillermo.
del curso. Sí, está bien.